Todos sabemos que el ferrocarril genera desarrollo. Rosario podría dar cátedra de ello. La antigua Villa del Rosario y hoy tercer ciudad más poblada de Argentina, siempre ha estado bien conectada con Buenos Aires por tren desde la primera conexión ferroviaria entre ambas ciudades en 1886. Si bien han habido distintas rutas entre Buenos Aires y Rosario por trocha angosta y trocha ancha, hoy día el servicio interprovincial opera desde la estación Retiro Mitre del antiguo Ferrocarril Central Argentino. Debido a obras en la estación Retiro Mitre, mi servicio salió de la estación Retiro San Martín. Mi viaje fue previo a la pandemia, hoy es obligatorio el uso de tapabocas en todo momento. Durante todo el año hay 11 servicios semanales entre Buenos Aires y Rosario. Siete de ellos son servicios Buenos Aires-Retiro, Rosario Norte y operan todos los días a las 5 de la tarde desde Buenos Aires y vuelven desde Rosario a las 12:40 de la noche. Lunes y viernes opera el servicio Buenos Aires-Retiro Córdoba. Este servicio cuenta con parada en Rosario y parte de Buenos Aires a las 9 de la noche y vuelve de Rosario a las 4 de la mañana. Por último, 2 veces por semana opera el servicio Buenos Aires-Santiago del Estero Tucumán, que por la ruptura del puente del río Salí en Tucumán, el servicio opera hasta la estación Seville Pozo en las aproximaciones de San Miguel de Tucumán. Este servicio opera desde Buenos Aires miércoles y domingos a la 1 de la tarde y vuelve de Rosario los miércoles y sábados a la 1 de la tarde. Déjenme en los comentarios qué otro servicio de corta o larga distancia les gustaría que analice en videos venideros. Dentro de la ciudad de Buenos Aires, el recorrido del tren a Rosario circula por las vías del ferrocarril Mitre en ramal José León Suárez. Pasaremos por los barrios de Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Colegiales, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. Y lastimosamente la ciudad de Buenos Aires nos despide en la avenida General Paz, pero no se preocupen porque la provincia de Buenos Aires nos da una acogedora bienvenida. Nos recibe el partido de General San Martín, cuya primera estación es Miguelete, donde divisamos una playa enorme de ferrocarril. La estación José León Suárez es en la última en la cual molestamos al servicio metropolitano Retiro José León Suárez, de Ferrocarril Mitre. Aunque la sincronización no finaliza aquí, ya que desde Villa Ballester parte el servicio de media distancia Villa Ballester-Zárate. Estén con los ojos bien abiertos en esta zona del AMBA porque hay un montón de cruces importantísimos. Tren Belgrano, Ruta 9, Ruta 8, muchísimos. Son de suma importancia para toda la economía nacional. Buscando el partido de Escobar analicemos un poco algunas instalaciones. Cada coche dispone de dispenser de agua caliente y agua fría para el mate o para tomar. Hay 2 baños por coche, uno en cada punta. El botón de descarga del inodoro está abajo de la canilla, no te lo olvides. Fuera de uno de los baños hay un lavatorio más importante, donde también hay enchufes que están escondidos, así que encontralos.
mientras vamos llegando a la primera parada, te muestro, mira, son rebatibles las mesitas. La primera parada de nuestro servicio es en la ciudad de Campana, una ciudad industrial súper importante para toda la provincia de Buenos Aires. Tiene refinerías, fábricas de autos, entre varias otras industrias. El aglomerado urbano-industrial Zárate-Campana resplandece frente a las costas del río Paraná de Las Palmas. Esta región también es un gran nodo logístico debido al cruce hacia las provincias mesopotámicas. Haremos un tramo paralelo al último sector de la Ruta Provincial 6, que une este aglomerado con la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Unos minutos más tarde estamos ingresando a la estación Zárate. Como bien hemos dicho, Zárate es la estación terminal del servicio Zárate-Villa Ballester, que luego podés combinar con el servicio José León Suárez Retiro para ir hacia Buenos Aires. Desde Zárate parte el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo para cruzar entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos. El hermoso complejo de cruce interprovincial está conformado por dos puentes enormes y majestuosos, que cruzan los ríos Paraná de Las Palmas y Paraná Guazú. Como bien se puede notar, estaremos permanentemente cruzando trenes de carga de gran magnitud. Vamos al coche comedor a ver qué onda. Durante la pandemia, el coche comedor está cerrado y funciona como centro de aislamiento preventivo COVID. Pero bueno, les muestro cuando atendían. Tenían unos individuales con los trenes argentinos, súper bonito, y tenía una carta bastante variada. Yo siempre pedía medialuna. Próxima estación, Varadero. Repito, próxima estación, Varadero. El coche Pullman diferencial tiene algunas adaptaciones para personas con movilidad reducida, por lo tanto verán algunos botones diferentes, algunas instalaciones adaptadas para una mejor circulación de zonas. Ya en tierra de las mejores naranjas de la provincia de Buenos Aires, San Pedro, veamos cómo son los coches camarote. Uy, justo me está frenando el tren. Bueno, después de la estación vamos. Ahora sí, vemos que está lleno de puertas para entrar a las distintas habitaciones. ¡Wow! San Nicolás es la última estación previo al cruce interprovincial con Santa Fe. Es un importante centro de peregrinación de la Virgen de San Nicolás y podemos ver la cúpula negra de la basílica enorme dentro del agujero violeta que estoy marcándoles. Y tras cruzar el arroyo del Medio, estamos ingresando a la provincia de Santa Fe, siendo este arroyo la frontera natural entre ambas provincias.
Bienvenidos a la provincia de Santa Fe. Al ingresar nos recibe el departamento Constitución. La primera estación es la estación Teobald. Unos kilómetros después, estamos ingresando a la ciudad de Empalme, Villa Constitución, localidad donde se entrecruzan las vías de ferrocarril Mitre hacia Rosario con las vías de ferrocarril Mitre entre Villa Constitución y Venado Tuerto. Ingresando al departamento Rosario nos encontramos con Arroyo Seco, cuna de Lionel Messi. El río Saladillo nos da la bienvenida al área metropolitana del Gran Rosario. Y acercándonos un poco más a la ciudad, vemos la avenida de circunvalación Ruta Nacional A008. La primera estación de la ciudad es la estación Rosario Sur, en la intersección con la avenida San Martín. Y tras otra media hora atravesando la ciudad de Rosario, estamos llegando a la estación Rosario Norte. Próxima estación, Rosario Norte. Repito, próxima estación, Rosario Norte. Rosario tiene un legado ferroviario hermoso, aunque a veces están algunas vías abandonadas, no importa, Rosario tiene historia, historia es el tren. Rosario sin tren no es Rosario. Muchas gracias por sintonizar Mateo Varela Transportate. En videos venideros seguiremos descubriendo el transporte latinoamericano.